Para tener una mejor comprensión de los distintos tipos de máquinas, resulta conveniente iniciar recordando algunas máquinas simples y mecanismos que se utilizan habitualmente. Comencemos recordando que un mecanismo es todo conjunto de elementos que nos va a permitir transformar un movimiento o una fuerza aplicada en un extremo a otro movimiento o fuerza que queramos para realizar una función o un trabajo determinado. Toda máquina está constituida por un conjunto de mecanismos. Tenemos así entonces las máquinas simples. Toda máquina simple es un mecanismo que está formado por un solo elemento. Ya conocemos las máquinas simples de los cursos de física: la rueda, la palanca, la polea, la cuña, el nivel o torno y el plano inclinado, y una aplicación muy difundida del mismo que es el tornillo. Con una máquina simple no se crea ni se destruye trabajo, solamente estamos transformando alguna de sus características. Sabemos, por ejemplo, que si queremos elevar una carga, vamos a hacer menor fuerza para elevarla utilizando una polea o un sistema de poleas. Estamos entonces transformando alguna característica del trabajo. Volviendo a los mecanismos, estos pueden clasificarse de varias maneras. Presentamos aquí una de las clasificaciones posibles. Por ejemplo, algo en lo que se utilizan mucho es para modificar la velocidad o para transmitirla sin modificarla de un eje a otro eje que es paralelo. La transmitimos sin modificar la velocidad cuando ya sea las ruedas o los engranajes tienen el mismo diámetro o la misma cantidad de dientes. Tenemos entonces un sistema de poleas que está compuesto por ruedas, otro sistema que está compuesto por ruedas de fricción, y el otro sistema por ruedas dentadas o engranajes. Otra aplicación también muy importante de los mecanismos consiste en acoplar o desacoplar ejes, acción que es necesario realizar muchas veces. El caso más común es cuando se realizan los cambios en un automóvil. Las imágenes que están en esta diapositiva nos demuestran entonces sistema de embragues de fricción, de dientes, las juntas Oldham y las juntas Cardan. Estas dos últimas se utilizan cuando los ejes están desalineados o están formando un determinado ángulo. Más adelante veremos una animación que nos va a permitir comprender mejor la forma en la que trabaja la junta Cardan. Otra aplicación sumamente importante de los mecanismos es la capacidad que poseen de modificar el movimiento. Tenemos aquí en esta imagen 4 ejemplos en los que estamos convirtiendo un movimiento circular a otro movimiento del tipo rectilíneo. En el primer, de izquierda a derecha, está el sistema de rueda dentada de cremallera, luego está el torno, luego tenemos el tornillo y tuerca, y el ejemplo clásico es una morsa de ajuste, y el último ejemplo, que también es de manivela, tuerca y tornillo, un gato mecánico. Tenemos en este caso, mediante 2 animaciones, vamos a ver cómo se produce la transformación del movimiento circular en rectilíneo alternativo, hecho que es reversible, es decir, poder pasar del circular al rectilíneo o del rectilíneo al circular. En el primer caso, vemos cómo la rotación de una leva produce el desplazamiento en un extremo del balancín, que entrega en el otro extremo un movimiento rectilíneo alternativo, muy utilizado esto para el accionamiento de las válvulas en los motores de automóviles o cualquier motor a explosión. En la siguiente animación se ejemplifica cómo es el movimiento de un sistema
biela, manivela. En amarillo está representado la biela y vemos que en un extremo está realizando un movimiento rectilíneo, en tanto que en el otro extremo este mismo elemento, la biela, está realizando un movimiento circular. En la parte superior de esta diapositiva tenemos una imagen de este elemento, de la forma en la que lo conocemos de aplicación en los motores de explosión. Finalmente, para terminar la clasificación de mecanismos, tenemos aquellos mecanismos que acumulan energía, que son habitualmente los muelles o resortes, que cuando se ejerce una fuerza sobre ellos se deforman absorbiendo energía y posteriormente, cuando se restituyen y recuperan su forma inicial, devuelven esa energía. Por eso decimos que son elementos que acumulan energía. La aplicación más común es en el sistema de amortiguación de los vehículos. En la imagen inferior, como último elemento de esta clasificación que estábamos viendo, tenemos los soportes que se utilizan justamente para sostener los ejes. En esta imagen tenemos rodamientos. También podemos estar hablando de soportes de fricción, como serían los cojinetes de fricción. Tenemos aquí entonces representados animaciones de los distintos mecanismos que estuvimos mencionando. En este primer caso, un sistema de engranajes que está transmitiendo un movimiento de rotación entre tres ejes que son paralelos, de acuerdo a las dimensiones de las ruedas dentadas o a la cantidad de dientes que posean, va a ser la relación de velocidades. Acá vemos un árbol de levas, donde el eje, que tiene un movimiento circular, transmite un movimiento que se convierte en alternativo a los vástagos en la parte superior mediante las levas que están colocadas en distintos ángulos. En este caso tenemos un sistema de poleas con el que estamos transmitiendo movimiento circular entre tres ejes también paralelos, de acuerdo a las dimensiones de estas ruedas, a la relación de dimensiones que tengan entre ellas, va a ser la relación de velocidades que transmitimos. En este caso tenemos una rueda dentada o piñón a la que le imprimimos un movimiento de rotación mediante una manivela, y ese movimiento de rotación se transmite en un movimiento rectilíneo de la cremallera. Estamos transformando entonces movimiento circular a rectilíneo. Acá vemos la aplicación fundamental del sistema biela-manivela, de la manera en la que se realiza en la explosión. Tenemos el árbol cigüeñal, al que están acopladas las bielas en un extremo, en el otro extremo están acopladas a los pistones, que a su vez se desplazan en un movimiento rectilíneo alternativo dentro de los cilindros. Ese desplazamiento se transmite en forma de movimiento circular al cigüeñal. Ahora estamos viendo una junta universal o junta cardánica que nos va a permitir transmitir el movimiento de un eje circular, de un eje a otro, que no son paralelos. Esta es la gran importancia de esta junta. Y ahora tenemos una vista del conjunto de todos estos mecanismos, de la manera en la que trabajan en un motor de explosión. De esta manera vemos cómo las levas están accionando las válvulas
de los cilindros, donde se produce la explosión que le impide el movimiento alternativo a los pistones, que se convierte en movimiento circular en el cigüeñal. Y que se